Muy bien, de nuevo con ustedes y desde ya les damos la bienvenida a todos y a todas a este su espacio y proyecto Cápsulas del Reino. Les recuerdo que les habla desde la ciudad de Maracaibo, Venezuela para el mundo, su amigo y maestro en la plenitud del reino, Miguel Faría. Bueno, ya hemos avanzado, hemos cubierto 3 cápsulas con respecto al tema que hemos titulado La salvación fue para todos los hombres. Y hoy avanzaremos en la en la 4ª cápsula para concluir con esta serie de análisis en cápsulas sobre este tema tan importante y tan emblemático hoy por hoy para los seres humanos. Y para ello yo quisiera ganar tiempo para poder vaciar el mayor contenido y quisiera que usted abriera su Biblia en el capítulo 4 de 1 Timoteo, versículo 10, por favor, donde dice la Escritura que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente que es el Salvador de todos los hombres. Ok, una vez más, pues estamos o avanzaremos en el tema. Hoy trataremos de concluir en esta 4ª y última cápsula. Ok, nosotros dejamos una parte que yo diría muy importante en la cápsula 3 inconclusa. Recuerdo que hablábamos de los 2 aspectos que se declaran en este pasaje que hemos usado como fundamento, como lo es el versículo número 10 del capítulo 4 de 1 de Timoteo, enviada por el apóstol San Pablo. La expresión de Pablo dice que Dios es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Ya hablamos ampliamente que Dios decidió, mediante esta obra, este sacrificio perfecto, escuche bien, una vez y para siempre, salvar a todos los hombres, pero también aclaramos que fue a todos los hombres de la Biblia. Fue a todos los hombres que estuvieron en el marco de tiempo, desde Adán hasta el último ser humano alcanzado en el año 70 después de Cristo. Esa fue la última generación señalada para ser beneficiada por este sacrificio, y es bueno también aclarar que este sacrificio tuvo una aplicación general con carácter de retroactividad. ¿Ok? Bien importante esto también aclararlo. Ahora, el otro aspecto que es el que vamos a desarrollar para concluir este tema es cuando se dice mayormente de los que creen. ¿Por qué de los que creen? Fíjate, durante el primer siglo solamente había un salvavidas en cuanto a aplicación. En cuanto a praxis, solamente había un salvavidas de los beneficios de la salvación. Y ese salvavidas fue la iglesia o el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo se planta o lo edifica el mismo Cristo, quien se constituye en su cabeza, lo planta en un principio importante a considerar por todos los estudiantes de la Biblia. El principio para poder ser parte o poder ser plantados en el cuerpo de Cristo es identificándose en su muerte. O sea, la forma como el individuo del primer siglo podía conseguir el perdón de pecados y progresivamente alcanzar los beneficios de la salvación era siendo parte del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque en el cuerpo de Cristo era donde estaba el principio de la muerte de Cristo, que invalidaba el pecado. Y por quedar el pecado invalidado, ahí
se aplicaba la primera etapa de la salvación como lo fue el perdón de los pecados. Incluso Cristo, cuando resucita, va y les predica a los espíritus encarcelados que desobedecieron en otro tiempo, en otra hora, en los días de Noé, toda esa generación, toda aquella civilización que estuvo presente en los días de Noé, a quien Noé les predicó del arrepentimiento, a que entraran en el arca que él estaba construyendo para ser salvos, y esta gente lo que hizo fue burlarse, lo que hizo fue menospreciar y tener como de muy mal gusto lo que Noé les estaba ofreciendo. En contradicción a Noé, comenzaron a pecar, comenzaron a hacer orgías, comenzaron a banalizarse, a practicar obras infructuosas, carnales, pecaminosas, como burlándose de lo que Noé les estaba predicando. Finalmente el diluvio vino, para hacer la historia más corta, y los alcanzó a todos estos desobedientes, matándolos a todos. Bueno, Pedro dice en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 18 en adelante, que Cristo, a ser vivificado en el Espíritu, es decir, resucita en el Espíritu, va y desciende a estos espíritus encarcelados y les predica. Ahora, a mí siempre me llamó la atención ese pasaje, y quiero ser lo más breve posible por causa del tiempo, porque yo me pregunté siempre qué fue a predicar Cristo a estos espíritus, es decir, a personas que estaban muertas físicamente, pero estaban en algún lugar represados, sus espíritus, y Cristo fue para allá a predicarles. Yo siempre me pregunté, me llegué por supuesto a quienes fuesen mis mentores en aquellos momentos, a preguntarles qué fue Cristo a predicar, porque la Biblia dice que Cristo no es predicador de condenación, Cristo no es mensajero de muerte. ¿Qué iría Cristo a predicar allá? Y ellos me decían, no, mira, ¿cómo vas a pensar eso? Cristo fue a justificar la condenación en la que ellos estaban por haber desobedecido. Cristo lo que fue a decirles, a confirmarles de que estaban condenados justamente por haber desobedecido a Noé, pero ese argumento que mis mentores me daban, no me daban paz interna. Yo sabía que había algo más, hasta que un buen día, leyendo la Escritura, el mismo libro, en el capítulo 4, versículo 5 en adelante, el apóstol Pedro dice que Dios ya estaba dispuesto, estaba listo ya, en los días de Pedro, estaba listo, porque fue en esos días, estaba listo para juzgar a los vivos y a los muertos. Luego te dice, por esto se les predicó el evangelio a los muertos, para que sean justificadas las muertes que sufrieron en la carne, pero sus espíritus vivan para Dios. ¿De qué estamos hablando, amado? Estamos hablando de que lo que Cristo fue a predicar a los muertos fue la salvación. Y yo me preguntaba, ¿y quién, cuándo y cómo se les predicó a los muertos? ¿Quién puede predicar a los muertos? Cristo lo hizo, y esa gente que estaba allá, ¿sabe qué? Todos fueron salvos. Cristo los llevó del lugar donde estaban, cuando ascendió, llevó cautiva la cautividad, los llevó al cielo. Todos esos muertos en desobediencia, en pecado, durante los días de Noé, de Adán hasta los días de Noé, toda esa gente muerta en rebelión, en desobediencia, todos fueron salvos. Cristo los llevó a todos al cielo. ¿Me explico? Ahora, volvamos al tiempo del primer siglo. Está la salvación en vigor, siendo aplicada en todos aquellos que venían a Cristo, la muerte de Cristo se les aplicaba, ellos quedaban libres del pecado, entonces comenzaba la salvación. Ellos comenzaban o emprendían una carrera importante en sus vidas, que era la carrera de la fe, que era la batalla de la fe, para conquistar la herencia que les estaba otorgada, que les había sido otorgada, que les había sido asignada en sus días. Ellos disfrutaron
de una herencia que el nuevo pacto les otorgaba. Una herencia como sanidad, liberación, protección, prosperidad, salud, etcétera, etcétera. Ellos gozaban de estos privilegios o estaban en el derecho por la fe en el sacrificio, en lo que Cristo alcanzó, en lo que Cristo hizo y obtuvo por la iglesia. Ellos estaban en ese derecho por la fe en ese sacrificio a apropiarlos a su vida. Entonces, por eso es que la salvación era mayormente en los que cree, porque ahí se está hablando de la aplicación de toda la obra soteria en todos aquellos. Sin embargo, es bueno aclarar en este momento que toda la herencia, todos los beneficios que estaban incluidos en la herencia del primer siglo, en la herencia de la iglesia, del cuerpo de Cristo del primer siglo, solo fue un adelanto, lo que Pablo llamó las arras de nuestra herencia. Es decir, la iglesia recibió una herencia, pero solo era un adelanto, un anticipo de toda la herencia. Es decir, si ellos iban a heredar, por usar algún ejemplo, si ellos iban a heredar 10 planetas, por usar algún ejemplo, la gracia les otorgó solamente 2. Miren, aquí tienen unas arras, es decir, un adelanto de su herencia, que son 2 planetas, hasta que ustedes lleguen a poseer la herencia plena, que es el resto de los planetas, que serían los 8 planetas que faltaban por heredar. Por eso es que hoy hablamos de plenitud, porque hoy por hoy, después del año 70 para acá, el mundo entero entró a ese estado de plenitud, que es una obra terminada, acabada en su totalidad, para el disfrute de todo aquel que lo quiera hacer. Pero ya esa es nuestra realidad presente y la de todo ser humano que hace vida y que ha hecho vida en el planeta después del año 70 de Cristo. Es muy importante entenderlo. Entonces, la iglesia, por supuesto que se aplicaba mayormente la salvación porque era quienes actuaban en fe, era quienes estaban creyendo. Pero esa parte que no creyó, los alcanzó soberanamente el beneficio, el perdón del pecado que se le otorga la misma salvación. Recuerda que hablamos de que la salvación es como una naranja o una mandarina que tiene muchos gajos y cada uno de estos gajos es un beneficio a otorgarse al ser humano. Y eso fue lo que el resto de la humanidad que no formaba parte del cuerpo de Cristo, repito, en tiempos de la Biblia, no pudo alcanzar, sino solamente quienes habían creído. ¿Por qué? Porque eran parte del cuerpo de Cristo, o fueron parte de Cristo. Ahora bien, cuando se llega al año 70, cuando la consumación de todo lo profético contenido en la ley, en los profetas y en los salmos, está en curso, está en desarrollo, está consumándose cada vez más según Hebreos, libro de los Hebreos, que es el último libro en ser escrito en la Biblia, comienza a dar mucha luz, vislumbres de cómo la consumación ya estaba llegando a su culminación, la consumación de todas las cosas. Pues entonces uno puede ver con mucha claridad de que todo fue cumplido, debo decir, de que todo fue consumado al cierre de lo profético, cuando Dios trae a su siervo, a su vaso de ira, que fue Roma, comandado por el general Tito, sitea Jerusalén y le toma casi 3 años y medio sitiarla, hasta que logran entrar. Y esa semana 70 de Daniel se consuma ahí, y durante 3 años y medio Roma le prende fuego a Jerusalén, destruye o asesina a más de 1.200.000 judíos, incluyendo ancianos, mujeres, niños, hombres, etcétera, etcétera. Es decir, Dios cierra el capítulo de la ley, porque esa fue la consumación de la ley, de la administración de la ley, del ayón judío o el ayón de Moisés.
era lo que iba a ser quitado de en medio. Y la forma como Dios la quita es justamente destruyendo el templo, destruyendo todos los elementos del templo que eran prácticas judaicas, que eran los rudimentos, que eran las sombras, eran los tipos de las realidades espirituales que ya estaban para ese entonces, están manifestadas en la tierra. Están manifestadas en cada ser humano que formaba parte del cuerpo de Cristo. Y de esta manera, pues todo comienza a entrar en consumación, comienza a cumplirse. Dios cierra el capítulo de la ley prendiéndole fuego a su esposa adúltera, quien le fue infiel con todos los ídolos del mundo, con todas las abominaciones, quien llegó a casarse. Esto fue Israel, la nación, de forma simbólica, te lo estoy explicando, llegó a adulterar con cualquier ídolo, cualquier idolatría que tuviese en el escenario a su paso. Israel fue partícipe de la adoración de esos ídolos, por eso se convierte en la gran Babilonia. Por eso es Israel, la del primer siglo, a la quien se le cobra toda la sangre derramada en la tierra, toda la sangre inocente, toda la sangre de todos los mártires de Cristo, la sangre de Cristo, se le cobra a esta ciudad durante el primer siglo, porque fue quien mató a todos los profetas, y Dios, la forma de vengarse de ella, fue destruyéndola de esta manera, divorciándose de esta nación, y sencillamente Israel fue parte del resto de las naciones y no tiene ningún beneficio, no es la nación del pacto como lo fue en otrora. Entonces el año 70 es relevante, es importante, porque contiene la consumación de todas las cosas contenidas en la ley, en los profetas y en los salmos, y también es importante porque le dio paso a una nueva dimensión, a la manifestación de una nueva realidad espiritual, como lo es la plenitud de Dios en todos y cada uno de los hombres. Ahora, la salvación llega al año 70 en forma retroactiva también en todos aquellos que murieron después de la cruz hasta el año 70 en desobediencia, en pecado, incluso el Israel rebelde, el Israel que fue asesinado durante el año 70 después de Cristo por las tropas, por los ejércitos romanos, ese Israel desobediente, que es lo que el Apocalipsis llama el lago de fuego, tan mal concebido y mal interpretado este tema. El lago de fuego, señores, no fue otra cosa más, y ese es un tema que está en el canal, y usted lo puede escuchar, no fue otra cosa más que la muerte de Cristo siendo aplicada en el ser humano para purificarlo de la maldad y del pecado. Fíjate de que los griegos o las audiencias de Apocalipsis, cuando ellos usaban el fuego y querían darle una característica a ese fuego, le agregaban un elemento en particular. Cuando los griegos le agregaban azufre al fuego, era para purificar deidades. Y cuando Juan dice de que el lago de fuego es la segunda muerte fue la muerte de Cristo, porque la primera fue la de Adán, la que Adán sacó a toda la humanidad, la que Adán produjo, la muerte que Adán produjo como herencia a toda su descendencia. Pues como el primer Adán, el postrer Adán también produjo una muerte, que fue la muerte al pecado, y esa muerte se aplicó en venganza para destrucción de esta generación de judíos del primer siglo, que le dieron muerte a todos los apóstoles, a todos los que Cristo le envió y a Cristo mismo. Pues sobre ellos cayó el juicio, pero también fueron salvos, también les alcanzó la salvación, porque esa muerte también logró purificarlos y salvarlos. De tal manera, amados reyes, culminamos esta cuarta y última cápsula sobre el tema de la salvación, y el tiempo que me queda pues es desearle que lo puedan disfrutar
que puedan, que Dios produzca en su interior el entendimiento de estas verdades, y cualquier observación, por favor, puede escribirla en el canal. Muy bien, un abrazo a la distancia, será hasta el próximo tema.